El timbre sonó como un trueno en la quietud de la tarde, arrancándome de un sueño ligero. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Clara, mi compañera de piso, cruzar el umbral con los ojos encendidos, como si llevara un incendio dentro. Cerró la puerta con llave, un gesto que nunca había hecho, y el chasquido del cerrojo resonó como un disparo en mi pecho. Vivíamos juntas en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla, un lugar donde el sol parecía besar cada rincón, pero esa tarde, algo en el aire se sentía diferente. Clara, con su cabello rubio corto y desordenado, dejó caer su mochila al suelo con un golpe seco. Sus manos temblaban ligeramente y cuando levantó la mirada hacia mí, supe que algo estaba a punto de romperse. Lucía, ¿podemos hablar? Su voz era un susurro, pero cargada de una urgencia que me hizo tragar saliva. Asentí, incapaz de articular palabra. Nos conocíamos desde hacía 2 años, cuando ella llegó a Sevilla desde Galicia buscando un nuevo comienzo tras una ruptura que nunca mencionaba en detalle. Yo, sevillana de nacimiento, había abierto las puertas de mi hogar y de mi vida a esta mujer que, sin darme cuenta, se había convertido en algo más que una amiga. Pero nunca hablamos de eso. Nunca cruzamos esa línea invisible que parecía dibujarse entre nosotras, una línea hecha de miedo, de dudas, de lo que dirían los demás. Clara se acercó al sofá donde yo estaba sentada, con un libro olvidado en las manos. El calor de Sevilla se colaba por la ventana abierta, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Sus ojos azules, normalmente tan serenos, ahora parecían tormentas atrapadas en un cristal. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y por un instante el mundo entero se redujo a ese pequeño espacio entre nosotras. No puedo seguir fingiendo, dijo, y su voz se quebró como una cuerda tensa que finalmente se rompe. Lucía, no puedo seguir viviendo como si no sintiera lo que siento por ti. El tiempo se detuvo. Mi respiración se atoró en la garganta, y el libro cayó de mis manos al suelo con un ruido sordo. ¿Había escuchado bien? ¿Era esto real, o solo un sueño del que despertaría con el corazón roto? Clara, ¿qué estás diciendo? Logré murmurar, aunque mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. Ella tomó mi mano, y el contacto de su piel contra la mía fue como un relámpago. Sus dedos eran cálidos pero temblaban, y en ese instante supe que ella estaba tan asustada como yo. En Sevilla, donde las tradiciones aún pesaban como el calor del verano, donde las miradas de los vecinos podían ser más afiladas que un cuchillo, admitir algo así era un acto de valentía que yo nunca había tenido. Te quiero, Lucía, dijo, y cada palabra parecía costarle un pedazo de su alma. Te he querido desde el día en que me hiciste reír con esa broma tonta sobre el gazpacho. Desde las noches que pasamos hablando hasta el amanecer. Desde cada momento en que me mirabas y sentía que por primera vez alguien me veía de verdad. Mi mente era un torbellino. Quería responder, quería gritar que yo también la quería, que cada roce accidental, cada mirada robada, había sido una tortura dulce. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si esto destruía todo? ¿Y si el mundo que nos rodeaba no lo aceptaba? Mis padres, devotos y tradicionales, nunca lo entenderían. Mis amigos que bromeaban sobre esas cosas, sin saber cuánto me dolían sus palabras. Y sin embargo allí estaba Clara, vulnerable, expuesta, esperando una respuesta que podía cambiarlo todo. No sé si estoy lista, susurré, y las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos. Clara, yo también siento algo. Pero tengo miedo. Tengo tanto miedo. Ella asintió, y en su rostro vi una mezcla de alivio y dolor. No me soltó la mano, y ese gesto fue suficiente para darme un ápice de esperanza. Pero entonces un golpe en la puerta nos hizo saltar a ambas. El sonido era insistente, como si alguien supiera que algo importante estaba ocurriendo dentro. ¿Quién es? Pregunté, mi voz temblorosa. Clara palideció. Es mi hermano. Está aquí y creo que sabe algo. El corazón se me hundió en el pecho. Su hermano, Diego, un hombre de carácter fuerte y opiniones aún más firmes, había llegado a Sevilla esa mañana. Clara me había advertido que él no aprobaba muchas cosas de su vida, pero nunca imaginé que esto sería lo que lo traería hasta nuestra puerta.
¿Cómo lo sabía? ¿Nos había visto alguien? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras Clara se levantaba, aún temblando, y se dirigía a abrir la puerta. «Quédate aquí», me dijo, pero su voz no tenía la fuerza de una orden, sino la súplica de alguien que sabía que el mundo estaba a punto de complicarse. La puerta se abrió y Diego entró como un toro en una plaza. Sus ojos, idénticos a los de Clara pero más duros, se clavaron en mí como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Clara intentó hablar, pero él levantó una mano para interrumpirla. «He oído rumores, Clara», dijo, su voz grave y cortante. «En el pueblo, en la calle. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Tú y ella?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Clara me miró y en sus ojos vi una lucha interna, la lealtad a su familia, el amor que sentía por mí, el miedo a perderlo todo. Y en ese momento supe que lo que dijéramos a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Clara respiró hondo como si estuviera reuniendo todo el coraje que le quedaba. Diego, imponente en el umbral, no apartaba la mirada de ella. Yo, sentada en el sofá, sentía que el aire se volvía denso, como si el pequeño apartamento sevillano se hubiera convertido en una caja de cristal a punto de romperse. «No es asunto tuyo, Diego», dijo Clara finalmente con una firmeza que me sorprendió. Su voz temblaba, pero no se quebró. «Mi vida es mía, y no tengo que explicarte nada». Diego dio un paso hacia ella, y por un instante temí que la situación se saliera de control. Pero Clara no retrocedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y dolor, como si estuviera enfrentándose no solo a su hermano, sino a todo el peso de una sociedad que nos juzgaba sin conocernos. «No es asunto mío», replicó Diego, su voz cargada de incredulidad. «Eres mi hermana, Clara. ¿Crees que voy a quedarme callado mientras la gente en el pueblo murmura? ¿Mientras nuestra familia se convierte en el chisme de todos?» Me levanté del sofá, incapaz de seguir siendo solo una espectadora. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que Clara enfrentara esto sola. «Diego, por favor», dije intentando mantener la calma. «No sabemos qué has oído, pero esto no es algo que debas juzgar. No es algo que nadie deba juzgar». Él me miró y por un momento vi algo más allá de la ira en sus ojos, confusión, tal vez incluso miedo. Pero no respondió. En cambio, se giró hacia Clara. «Mamá está enferma, Clara. ¿Crees que necesita esto ahora? ¿Crees que puede soportar saber que su hija?» No terminó la frase, pero las palabras no dichas colgaron en el aire como una guillotina. Clara apretó los puños, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. «No hagas esto, Diego», susurró. «No uses a mamá para controlarme». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente Diego dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. «No he venido a pelear», dijo más calmado, aunque su voz seguía cargada de tensión. «Pero tienes que pensar en lo que esto significa. Para ti, para la familia, para todo». Sin decir más salió del apartamento, dejando la puerta entreabierta. El sonido de sus pasos alejándose por las escaleras resonó en el silencio. Clara se quedó inmóvil, mirando la puerta como si esperara que él volviera para retractarse. Pero no lo hizo. Me acerqué a ella, insegura de qué decir o hacer. Cuando puse una mano en su hombro, ella se giró y, sin previo aviso, me abrazó con tanta fuerza que sentí que el mundo entero se desvanecía. Sus lágrimas mojaron mi camiseta, y yo la abracé de vuelta, dejando que mis propias lágrimas cayeran. «No sé si puedo hacer esto, Lucía», susurró contra mi pecho. «No sé si soy lo bastante fuerte». «Tú eres más fuerte de lo que crees», respondí, aunque mi voz temblaba. «Y no estás sola. Nunca vas a estar sola». Nos quedamos así abrazadas, mientras el sol se ponía y la ciudad de Sevilla comenzaba a encender sus luces. Pero incluso en ese momento de calma, sabía que esto era solo el comienzo. Diego no era el único obstáculo.
En una ciudad donde las tradiciones y las apariencias lo eran todo, nuestro amor sería una batalla constante. Esa noche, Clara y yo hablamos hasta la madrugada. Me contó sobre su infancia en Galicia, sobre cómo siempre supo que era diferente, pero nunca tuvo el valor de admitirlo. Yo le confesé mis propios miedos, el temor a decepcionar a mis padres, la presión de ser la hija perfecta, en una familia que valoraba la tradición por encima de todo. Pero también hablamos de los pequeños momentos que nos habían unido, las tardes cocinando juntas, las noches viendo películas en el sofá, las risas compartidas que hacían que todo lo demás pareciera insignificante. A la mañana siguiente decidimos que no podíamos seguir escondiéndonos. No sería fácil, pero queríamos intentarlo. Juntas. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en recordarnos lo difícil que sería. Mientras caminábamos por las calles de Triana, de la mano por primera vez, sentí las miradas de los transeúntes como agujas en la piel. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño. Una mujer mayor con un rosario en la mano, nos miró con desaprobación antes de murmurar algo y seguir su camino. Ignóralos, dijo Clara apretando mi mano con fuerza. No pueden quitarnos esto. Pero no era tan sencillo. Esa misma tarde, recibí un mensaje de mi madre. Lucía, tenemos que hablar. ¿Alguien te vio con Clara? ¿Qué está pasando? Mi estómago se retorció. Sabía que ese mensaje era solo el comienzo de una conversación que temía desde hacía años. El mensaje de mi madre se quedó grabado en mi mente como una herida que no dejaba de sangrar. Clara y yo estábamos sentadas en la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Ella me miraba con preocupación, pero también con una determinación que me hacía sentir que no estaba sola en esto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, rompiendo el silencio. No lo sé, admití, mirando la pantalla del teléfono como si pudiera encontrar una respuesta en ella. Mis padres no son como Diego. No son agresivos, pero son tradicionales. Mi madre va a misa todos los domingos. Mi padre cree que la familia es lo primero siempre. Si les digo la verdad, no sé si podrán aceptarlo. Clara tomó mi mano por encima de la mesa, su contacto cálido y firme. No tienes que enfrentarlos ahora si no estás lista. Pero no puedes dejar que te controlen. Esto es tu vida, Lucía. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Decidí responderle a mi madre con algo vago, diciendo que hablaríamos pronto, pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Esa noche Clara y yo planeamos cómo enfrentar lo que venía. Decidimos que iríamos paso a paso, empezando por pequeños gestos públicos que nos ayudaran a ganar confianza. Pero Sevilla no era un lugar fácil para ser diferentes. Las calles, llenas de historia y tradición, también estaban llenas de juicios silenciosos. Al día siguiente fuimos a un café en el barrio de Santa Cruz. Era un lugar acogedor con mesas de madera y el aroma de café recién hecho. Nos sentamos en una esquina, y por primera vez, no intentamos ocultar lo que éramos. Clara puso su mano sobre la mía en la mesa, y aunque mi corazón latía con nerviosismo, también sentí una libertad que nunca había experimentado. Algunas personas nos miraron, pero otras simplemente siguieron con sus conversaciones, como si no fuéramos más que dos personas disfrutando de un café. Sin embargo, la calma no duró mucho. Mientras pagábamos la cuenta, un hombre mayor en la mesa de al lado se inclinó hacia nosotras. Deberíais tener más cuidado, dijo en voz baja, pero con un tono que destilaba desaprobación. Esto no es lugar para ese tipo de cosas. Clara se tensó pero respondió con una calma que me sorprendió. No estamos haciendo nada malo. Solo estamos viviendo. El hombre no respondió pero su mirada nos siguió hasta que salimos del café. En la calle, Clara me abrazó como si quisiera protegerme del mundo entero. No dejes que te afecte, me dijo, aunque podía ver que ella también estaba luchando por mantener la compostura. Esa noche volvimos al apartamento exhaustas, pero más unidas que nunca. Nos acurrucamos en el sofá, viendo una película sin prestarle mucha atención, porque lo único que importaba era estar juntas.
Pero entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre, esta vez llamando. No pude ignorarlo. Lucía, ¿qué está pasando contigo y esa chica? Su voz era una mezcla de preocupación y exigencia. La gente está hablando. No quiero que hagas algo de lo que te arrepientas. Mamá, no estoy haciendo nada malo, respondí tratando de mantener la voz firme. Clara es importante para mí. Más de lo que puedes imaginar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno que me hizo temer lo peor. Ven a casa mañana, dijo finalmente. Necesitamos hablar en persona. Cuando colgué, Clara me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo estás haciendo bien, dijo acariciando mi mejilla. Sé que es difícil, pero estás siendo valiente. No me sentía valiente. Me sentía como si estuviera caminando por un puente roto, sin saber si llegaría al otro lado. Pero con Clara a mi lado, al menos sabía que no caería sola. La casa de mis padres estaba en las afueras de Sevilla, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Mientras conducía hacia allí, con Clara en el asiento del copiloto, sentía un nudo en el estómago. Ella intentaba aligerar el ambiente con historias de su infancia en Galicia, pero ambos sabíamos que esta conversación con mis padres sería un punto de inflexión. Cuando llegamos, mi madre nos recibió con una sonrisa tensa. Mi padre, sentado en el salón, apenas levantó la vista de su periódico. La tensión en el aire era palpable, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Lucía, siéntate, dijo mi madre señalando el sofá. Clara se quedó de pie cerca de la puerta, como si quisiera darme espacio, pero también estar lista para intervenir si las cosas se ponían difíciles. Mamá, papá, necesito contaros algo, empecé, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Clara y yo nos queremos. No es solo mi compañera de piso. Es mi pareja. El silencio que siguió fue como un abismo. Mi madre se llevó una mano al pecho como si mis palabras le hubieran robado el aire. Mi padre dejó el periódico a un lado, pero no dijo nada. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían fríos, distantes. ¿Estás segura de esto, Lucía? Preguntó mi madre finalmente con un hilo de voz. Esto no es normal. No es lo que esperábamos de ti. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Quería gritar, explicarles que el amor no seguía reglas, que lo que sentía por Clara era más real que cualquier expectativa que ellos tuvieran. Pero en lugar de eso, tomé aire y hablé con calma. No estoy pidiéndoos permiso. Solo quiero que lo entendáis. Clara me hace feliz. Me hace sentir viva. Mi padre habló por primera vez, su voz grave y medida. Lucía, esto no es solo sobre ti. Es sobre la familia, sobre lo que la gente dirá. ¿Has pensado en eso? Clara dio un paso adelante, incapaz de quedarse callada por más tiempo. Con todo respeto, señor, lo que la gente diga no debería importar más que la felicidad de su hija. Lucía es una persona increíble, y no merece vivir escondiendo quién es. Mi madre la miró, sorprendida por su audacia. Pero en lugar de responder con enojo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero perderte, Lucía, dijo casi en un susurro. Pero esto es difícil para nosotros. No esperaba que lo aceptaran de inmediato. Sabía que necesitarían tiempo. Pero el simple hecho de haber dicho la verdad, de haber puesto mi corazón en la mesa, me hizo sentir más ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Clara y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de Sevilla. Hablamos de lo que vendría, las conversaciones difíciles, las miradas de desaprobación, pero también los momentos de alegría que nos esperaban si seguíamos adelante juntas. Por primera vez sentí que podíamos construir algo real, algo nuestro, a pesar de todo. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. Clara y yo intentábamos vivir nuestra relación con normalidad, pero cada salida al mundo exterior era un recordatorio de los desafíos que enfrentábamos.
En el trabajo una compañera mía, Ana, comenzó a hacer comentarios velados sobre ciertas elecciones de vida. No dijo nada directamente, pero sus palabras estaban cargadas de insinuaciones. Me dolía, pero traté de ignorarlo, aferrándome a la fuerza que Clara me daba. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Clara me sorprendió con una idea. ¿Y si organizamos una cena en el apartamento?, propuso. Invitamos a algunos amigos, a los que sabemos que nos apoyarán. Podría ser una forma de mostrar que no estamos solas. La idea me emocionó, pero también me aterró. ¿Y si nadie venía? ¿Y si nos juzgaban? Pero Clara tenía razón, necesitábamos construir una red de apoyo, un espacio donde pudiéramos ser nosotras mismas sin miedo. Organizamos la cena para el fin de semana. Invitamos a un grupo pequeño: Elena, una amiga de la universidad que siempre había sido abierta de mente; Javier, un colega de Clara que bromeaba sobre ser nuestro fan número 1, y Sofía, una vecina que siempre nos saludaba con una sonrisa genuina. Preparé una tortilla de patatas y Clara se encargó de un postre gallego, un guiño a su tierra natal. El apartamento olía a comida casera, y por un momento, todo parecía perfecto. Cuando llegaron los invitados, el ambiente era cálido, lleno de risas y conversaciones. Elena nos abrazó con entusiasmo, diciendo que estaba orgullosa de nosotras. Javier bromeó sobre cómo éramos la pareja más adorable de Sevilla. Sofía, más reservada, simplemente nos dijo que siempre estaríamos bienvenidas en su casa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí aceptada, no solo tolerada. Pero la noche no estuvo exenta de tensiones. En un momento Javier mencionó que había oído rumores en el barrio sobre nosotras. No es nada serio, dijo tratando de restarle importancia, pero la gente habla. Siempre lo hacen. Clara apretó mi mano bajo la mesa, y yo forcé una sonrisa. Sabía que los rumores eran inevitables, pero no podía evitar que me dolieran. Sin embargo, esa noche, rodeada de personas que nos querían, sentí que podíamos enfrentar cualquier cosa. Al día siguiente recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba diferente, más suave. Lucía, he estado pensando mucho, dijo. No lo entiendo todo, pero quiero intentarlo. ¿Podéis venir a casa este domingo? Quiero conocer mejor a Clara. Las lágrimas se me escaparon antes de que pudiera responder. No era una aceptación total, pero era un paso. Un pequeño, frágil, pero valioso paso hacia adelante. El domingo llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Clara y yo nos preparamos para ir a casa de mis padres, llevando un ramo de flores como gesto de buena voluntad. Durante el trayecto, Clara me tomó de la mano y me recordó que, pase lo que pase, estaríamos juntas. Cuando llegamos, mi madre nos recibió con una sonrisa tentativa. Mi padre, aunque más reservado, nos invitó a pasar al comedor, donde había preparado una paella que llenaba la casa de un aroma reconfortante. La comida comenzó en silencio, con solo el sonido de los cubiertos contra los platos. Pero poco a poco mi madre empezó a hacer preguntas a Clara, sobre su vida en Galicia, sus sueños, su trabajo como ilustradora. Clara respondió con sinceridad, y vi cómo los ojos de mi madre se suavizaban, como si estuviera viendo a Clara como persona, no solo como la pareja de su hija. Mi padre, sin embargo, seguía distante. En un momento, mientras Clara ayudaba a mi madre a recoger los platos, él me llevó aparte. Lucía, no voy a mentirte, dijo, su voz baja pero firme. Esto me cuesta. Pero te quiero, y no quiero perderte. Dame tiempo. Asentí con un nudo en la garganta. Sabía que no podía pedir más por ahora. Cuando nos despedimos, mi madre abrazó a Clara, un gesto que me llenó de esperanza. En el camino de vuelta, Clara y yo hablamos de lo que significaba ese pequeño avance. No era perfecto, pero era un comienzo. Sin embargo, la vida no nos dio mucho tiempo para celebrar. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de su hermano Diego. Había vuelto a Galicia, pero no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Mamá sabe lo tuyo con Lucía, dijo, su voz fría a través del teléfono. Está destrozada, Clara.
¿Cómo pudiste hacerle esto? Clara colgó temblando. Me contó todo y vi en sus ojos el peso de la culpa. Sabía cuánto amaba a su madre, que estaba luchando contra una enfermedad. Decidimos que Clara viajaría a Galicia para hablar con ella en persona. Yo quería acompañarla, pero ella insistió en que esto era algo que debía enfrentar sola. Volveré pronto, prometió besándome antes de subir al tren. Y cuando lo haga, seguiremos construyendo esto juntas. Los días sin Clara fueron los más largos de mi vida. Intenté mantenerme ocupada, pero cada noche al volver al apartamento vacío, sentía su ausencia como un agujero en el pecho. Nos escribíamos constantemente y ella me contaba cómo su madre, aunque dolida al principio, había empezado a escuchar. Pero Diego seguía siendo un obstáculo, llenando la cabeza de su madre con dudas y prejuicios. Mientras Clara estaba en Galicia, yo enfrenté mis propios desafíos en Sevilla. Los rumores en el barrio se intensificaron, y una tarde al volver del trabajo encontré un mensaje anónimo en la puerta de nuestro apartamento: no sois bienvenidas aquí. Las palabras eran como un puñetazo, pero en lugar de derrumbarme encendieron algo en mí. No iba a dejar que el miedo ganara. Hablé con Sofía, nuestra vecina, quien se ofreció a ayudarme a organizar una pequeña reunión en el edificio para hablar sobre la tolerancia y la aceptación. Invitamos a algunos vecinos, incluidos aquellos que sospechaba podían estar detrás del mensaje. Para mi sorpresa, varios asistieron, y aunque no todos estaban de acuerdo, la conversación abrió una puerta al diálogo. Sofía, con su calma y empatía, nos ayudó a mostrar que solo queríamos vivir nuestra vida, como todos los demás. Cuando Clara volvió, traía una mezcla de alivio y cansancio en el rostro. Su madre no la había rechazado, pero le había pedido tiempo para procesarlo todo. Diego, sin embargo, seguía firme en su postura, y Clara temía que su relación con él nunca se reparara. Pero en ese momento lo único que importaba era que ella estaba de vuelta, y nos abrazamos como si hubieran pasado años. Decidimos que no podíamos seguir viviendo a medias. Queríamos un futuro juntas, y eso significaba enfrentar el mundo con la cabeza en alto. Empezamos a planear pequeños pasos, buscar un nuevo apartamento en un barrio más abierto, tal vez incluso viajar juntas para escapar del peso de Sevilla por un tiempo. Una noche, mientras caminábamos por el río Guadalquivir, Clara se detuvo y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Lucía, quiero que sepas que pase lo que pase, tú eres mi hogar, dijo, tomando mis manos. No importa lo que diga la gente, no importa lo que cueste. Quiero construir una vida contigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no podía explicar. Bajo las luces de la ciudad nos besamos, sin importar quién pudiera estar mirando. Por primera vez sentí que el amor que compartíamos era más grande que cualquier obstáculo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Hubo días de pura felicidad, como cuando encontramos un nuevo apartamento en el barrio de Los Remedios, un lugar donde nadie nos miraba con desprecio. Hubo noches en las que Clara y yo planeábamos un viaje a Barcelona, soñando con una ciudad donde pudiéramos caminar de la mano sin miedo. Pero también hubo momentos oscuros, como cuando mi madre me llamó para decirme que mi padre aún luchaba con la idea de perder a su hija, o cuando Clara recibió una carta de Diego diciendo que no quería volver a verla. Sin embargo, cada desafío nos hacía más fuertes. Nos apoyamos en nuestros amigos, en Sofía, en Elena, en Javier, que se convirtieron en nuestra familia elegida. Organizamos más cenas, más encuentros, y poco a poco el barrio empezó a cambiar. No todos nos aceptaban, pero los que lo hacían nos dieron la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras paseábamos por la Plaza de España, Clara se detuvo frente al canal, donde las barcas flotaban bajo el sol. Sacó una pequeña caja del bolsillo y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se arrodilló. Lucía, no tengo mucho que ofrecerte más que mi corazón, dijo con los ojos brillantes. Pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? El mundo se desvaneció a mi alrededor. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asentía, incapaz de hablar. La abracé y los turistas a nuestro alrededor aplaudieron, algunos con sonrisas, otros con curiosidad. En ese momento, no importaba lo que pensaran.
Solo importábamos nosotras. La boda fue sencilla, en un pequeño patio sevillano lleno de flores y luces. Mis padres asistieron, y aunque mi padre aún no hablaba mucho, su presencia era un paso enorme. La madre de Clara no pudo venir por su salud, pero nos envió una carta llena de amor y esperanza. Diego no apareció, pero Clara dijo que con el tiempo, tal vez él también entendería. Mientras bailábamos bajo las estrellas, con la música de una guitarra flamenca de fondo, sentí que todo el dolor, todo el miedo, había valido la pena. Clara y yo habíamos construido algo hermoso, no solo para nosotras, sino como un mensaje para los demás. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una manera de brillar. Y así, en una Sevilla que nos había desafiado y abrazado a partes iguales, encontramos nuestro lugar en el mundo. Juntas, siempre juntas.